Había una vez un hombre bueno llamado Don Eulogio, conocido por su alegría y su amor por la música. Pero un día su corazón se quebró en 1000 pedazos cuando recibió la noticia más dura de su vida. Su único hijo, Andrés, había partido al cielo de manera repentina. La casa, que antes rebosaba de risas y melodías, se sumió en un silencio que dolía. A veces, cuando enfrentamos una pérdida tan grande, sentimos que la vida se detiene. Es como si todo lo bonito hubiera desaparecido. Don Eulogio dejó de hacer las cosas que le daban alegría. Ya no tocaba su guitarra, ni salía al jardín a saludar a los vecinos. Su tristeza era tan profunda que parecía una tormenta que no acababa nunca. Pero sabes, incluso en medio de la noche más oscura, Dios no se aleja. Él escucha nuestros suspiros, nuestras lágrimas silenciosas, y llora con nosotros. Como cuando Jesús lloró por la muerte de Lázaro, Juan 11:35, también Dios sentía el dolor de Don Eulogio. Muchas veces, cuando sufrimos, nos preguntamos si está bien llorar, si está bien sentirnos tristes. Y la respuesta es sí. Sentir tristeza no significa que no tengamos fe. Es en esos momentos de dolor donde nuestra fe puede comenzar a crecer, como una semilla escondida bajo la tierra, esperando el sol. La Biblia dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Salmo 34:18. Y eso también era verdad para Don Eulogio, aunque él aún no lo sabía. A veces, cuando un niño pierde algo importante, como una mascota o a alguien que quiere mucho, siente que nada volverá a estar bien. Pero en esos momentos podemos orar. Podemos decir algo simple como: Jesús, me duele mucho, ayúdame a sentir tu amor. Esa oración sencilla tiene tanto poder como la de un gran profeta, porque el corazón puro de un niño llega directamente a Dios. La historia de Don Eulogio nos enseña que incluso los que parecen fuertes también necesitan consuelo. Como el profeta Elías que, agotado, se escondió en una cueva hasta que Dios le habló con suavidad, Primera Reyes 19, 11, 13, Don Eulogio también necesitaba escuchar a Dios de una forma nueva. Y es ahí, justo en ese dolor tan profundo, donde empieza una nueva historia, una historia de esperanza. Después de la pérdida de su hijo, Don Eulogio se fue apagando como una vela sin viento. Cerró las puertas de su casa, pero también las del corazón. Nadie lo veía en la plaza, ni en la iglesia, ni siquiera en su jardín lleno de flores marchitas. El silencio se convirtió en su única compañía. A veces, cuando el alma duele mucho, uno se aísla creyendo que así dolerá menos. Pero ese aislamiento solo hace que el corazón se hunda más. Los vecinos lo extrañaban, algunos le llevaban comida, otros tocaban la puerta con cartas de cariño, pero él no respondía. Parecía haber olvidado cómo se hablaba con la gente. En su interior había una lucha entre el recuerdo del hijo amado y el vacío que su ausencia dejó. Muchos niños del pueblo preguntaban qué le pasó al abuelo que tocaba canciones tan lindas. Pero nadie tenía una respuesta clara. Es en esos momentos de soledad donde el enemigo intenta susurrar mentiras. Estás solo, a nadie le importas. Pero no es verdad. Dios nunca abandona a sus hijos. Jesús mismo pasó por la soledad en el huerto de Getsemaní, cuando sus amigos se quedaron dormidos y él lloró en oración. Mateo 26, 36, 46. Y si Jesús supo lo que era sentirse solo, también sabe cómo consolarnos en ese silencio profundo. A los más pequeños que escuchan esto quiero decirles algo. Si ves a alguien callado, que no quiere jugar o que parece triste, acércate con amor. A veces, un abrazo o una simple palabra como ¿quieres que me quede contigo?, puede ser una semilla de consuelo. Cuando alguien está triste, no siempre necesita consejos, solo compañía de verdad. Esa es una forma hermosa de vivir la compasión que Cristo nos enseñó. El silencio de Don Eulogio parecía eterno, pero Dios ya estaba preparando algo especial.
Así como después del desierto viene la lluvia y después del invierno brotan las flores, también llegaría alguien que no rompería ese silencio con palabras, sino con una presencia que sanaría. ¿Estás listo para conocerlo? Un día, mientras el pueblo seguía su rutina, llegó un joven maestro llamado Elías. No venía con fama ni con grandes discursos, sino con un corazón dispuesto a servir. Al enterarse de la historia de don Eulogio, no pensó en aconsejarlo ni en obligarlo a hablar. Solo se sentó en silencio cerca de su puerta, cada tarde, bajo la sombra del limonero que ya casi no daba frutos. A veces, la ayuda verdadera no necesita palabras, solo presencia y bondad. Elías no hablaba mucho, pero su mirada estaba llena de compasión. Los niños lo veían sentarse allí, con un cuadernito en la mano y una sonrisa tranquila. Día tras día, como si obedeciera una misión invisible, llegaba a acompañar al anciano sin imponer nada. Esa actitud tan humilde y paciente es una forma de amor puro, como el amor que Jesús mostró cuando se acercaba a los enfermos sin prisa, con ternura. Don Eulogio no entendía por qué ese joven iba a verlo. Al principio pensaba que se iría como los demás, pero Elías no se cansaba. Aunque pasaban minutos sin cruzar una sola palabra, había algo en ese silencio compartido que empezaba a ablandar su corazón endurecido por el dolor. Como una flor que siente la tibieza del sol, después de muchos días de lluvia, el alma de don Eulogio empezaba a notar un cambio. Querido niño o joven que me escucha, a veces tú también puedes ser como Elías. No necesitas tener todas las respuestas para ayudar a alguien. Solo con estar presente, mirar con cariño y orar en silencio, puedes llevar la luz de Cristo a quienes viven en oscuridad. Esa es una forma poderosa de vivir la fe con acciones pequeñas pero profundas, como nos enseñó el buen samaritano, Lucas 10, 25, 37. La llegada de Elías no trajo milagros ruidosos ni señales del cielo, pero sí trajo algo más valioso, una compañía que reflejaba el amor de Dios. Y fue esa compañía silenciosa, como un susurro del Espíritu, la que empezó a tocar lo más hondo del corazón de don Eulogio. ¿Te imaginas lo que pasó después? Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de los cerros, don Eulogio suspiró profundamente. Llevaba semanas con Elías a su lado, sin decir casi nada, pero algo en su interior ya no resistía más. Miró al joven maestro y, con voz temblorosa, murmuró: «Mi hijo». Se llamaba Andrés. Fue solo una frase, pero bastó para romper años de silencio. En ese momento, una lágrima resbaló por su mejilla. Era la primera en mucho tiempo, y esa lágrima llevaba más fe que 1000 sermones. Elías no interrumpió. No trató de llenar el momento con consejos ni frases hechas. Solo escuchó, con el corazón abierto y los ojos humedecidos. A veces, lo que más necesita una persona no es una solución, sino alguien que escuche con amor. Jesús lo hizo tantas veces, se detenía, miraba y dejaba que los corazones hablaran, como cuando escuchó a la mujer del flujo de sangre o al ciego Bartimeo que gritaba por compasión. Don Eulogio comenzó a contar pequeñas cosas: cómo era la risa de Andrés, cómo le enseñó a tocar la guitarra, cómo le gustaba correr entre los árboles. Mientras hablaba, su voz se volvía más cálida, como si cada recuerdo limpiara una herida antigua. Y en medio de su dolor, empezó a sentir algo distinto, una chispa de esperanza, porque compartir el peso con otro hace que duela menos. Querido amigo, cuando veas que alguien está triste, tal vez no sepas qué decir, pero eso está bien. Puedes sentarte a su lado, escuchar sin juzgar y orar por dentro mientras el otro habla. Esa es una oración viva, una forma de amar como Cristo nos amó. También tú puedes pedirle a Dios: Señor, ayúdame a ser un buen oyente como tú lo eres conmigo. Incluso los niños pueden escuchar con el corazón. Fue así.
entre silencios y palabras sinceras, que don Eulogio dio su primer paso hacia la transformación. Porque cuando el alma se abre, Dios entra. Y cuando alguien se siente escuchado, también se siente amado. Pero lo más bello aún estaba por llegar. Algo que nacería de una enseñanza sencilla, pero llena de sabiduría celestial. Un día, mientras caminaban por un sendero tranquilo, Elías llevó a don Eulogio hasta un viejo banco de madera bajo un árbol frondoso. Allí, con voz pausada y ojos llenos de ternura, le compartió una enseñanza que había aprendido de su abuelo. Hay 8 semillas que, si las cuidas, pueden sanar cualquier corazón herido. Y comenzó a nombrarlas con calma: perdón, gratitud, servicio, oración, confianza, soltar, compartir y esperanza. Don Eulogio escuchó con atención. Cada palabra parecía caer en su alma como una gota de agua en tierra seca. Perdón, dijo Elías, no es olvidar, es soltar el peso que nos impide avanzar. Gratitud, continuó, es ver el regalo de cada día, aunque sea pequeño. Y así fue explicando cada semilla, como quien siembra con amor en un terreno fértil. El anciano sintió que esas ideas no eran solo palabras, eran un regalo de Dios. Para un corazón roto, estas semillas son como medicina. La oración, por ejemplo, puede ser una simple conversación con Dios al despertar, diciendo: gracias por este nuevo día, aunque mi alma aún duela. La esperanza es esa lucecita que nos dice que no todo está perdido, como en la historia de José, vendido por sus hermanos, pero luego restaurado por Dios con propósito. Génesis 50:20. Dios transforma el dolor en bendición, y tú, pequeño que me escuchas, puedes sembrar estas semillas también. Puedes perdonar a un amigo, ayudar en casa con alegría, dar gracias por lo que tienes, o simplemente compartir un juego con alguien que está solo. Cada pequeño acto, hecho con amor, es una semilla que crece con el tiempo. Jesús dijo que el reino de los cielos es como una semilla que, aunque pequeña, crece y da fruto abundante. Mateo 13:31-32. Don Eulogio, al recibir esas 8 semillas, sintió que algo dentro de él comenzaba a cambiar. No era un cambio ruidoso ni inmediato, pero sí profundo y real, como una nueva primavera en su alma. Y aunque aún había dolor, también comenzaba a brotar la vida. Y con ella un nuevo deseo, el de volver a dar, volver a amar, volver a vivir. ¿Te imaginas qué hizo después? Pasaron algunos días y algo hermoso ocurrió. Una mañana, el sonido suave de una guitarra comenzó a salir de la casa de don Eulogio. No era una melodía alegre ni rápida, pero sí llena de ternura. Era como si su alma, por fin, hubiese encontrado una manera de hablar. Volver a tocar no fue fácil, pero lo hizo como una forma de oración, como un susurro al cielo diciendo: todavía estoy aquí, Dios, y quiero volver a vivir. Los niños del pueblo se acercaban, curiosos, y don Eulogio, con voz pausada, comenzó a enseñarles canciones. Les hablaba de notas y acordes, pero también de valores como la compasión, la bondad y la esperanza. Muchos no entendían del todo, pero sentían algo especial cuando estaban con él. Como cuando David tocaba el arpa y la paz llenaba el corazón del rey Saúl. 1 Samuel 16:23. Así también la música de don Eulogio traía consuelo. Además, construyó en su jardín un pequeño rincón que llamó el Rincón del Silencio. Era un espacio con flores, un banco y una cruz de madera. Allí cualquiera podía sentarse, orar o simplemente respirar en paz. Ese lugar se volvió especial para todos. Era como si Dios habitara allí, en el silencio lleno de fe, donde cada alma podía descansar. A veces los niños se sentaban juntos y oraban en voz bajita, con una inocencia que tocaba el cielo. Y eso es algo que tú también puedes hacer. Puedes crear tu propio rincón con Dios, un lugar tranquilo donde le hables con el corazón. No necesitas palabras rebuscadas. Puedes decir: Jesús, aquí estoy, ayúdame a ser bueno hoy.
Esa oración sencilla y sincera tiene poder, porque Cristo escucha con atención cada palabra que nace de la pureza de la infancia. ¿Y cómo le alegra el alma de un niño que ora con fe? Don Eulogio ya no era el mismo, seguía echando de menos a su hijo, claro, pero ahora compartía su dolor convertido en amor, y al hacerlo, su vida volvió a tener sentido. Lo que parecía el final se convirtió en un nuevo comienzo, un renacer impulsado por la música, la fe y el deseo de servir, y ese ejemplo se volvió luz para todos. Pero aún faltaba una última transformación que cambiaría para siempre su historia. La vida de don Eulogio ya no giraba en torno a lo que había perdido, sino a lo que podía dar. Su dolor no desapareció por completo, y eso está bien, porque hay heridas que nos acompañan. Pero algo en él se transformó. Comprendió que, al entregarse a los demás, su corazón no se rompía más, se expandía. Lo que antes era soledad, ahora era misión. Así como Pablo, que después de sufrir tanto, se convirtió en mensajero del amor de Cristo, 2 Corintios 4, 8, 10, don Eulogio halló propósito en medio de su prueba. Ya no era simplemente el anciano triste, era el abuelo sabio, el músico del alma, el amigo de los niños. En la plaza, su presencia era sinónimo de consuelo. Algunos decían que tenía una mirada que abrazaba. Todo lo que había aprendido en silencio, ahora lo compartía, no desde el dolor, sino desde la esperanza. Y cada vez que hablaba, lo hacía con una ternura que tocaba los corazones. Y es que cuando dejamos que Dios transforme nuestras heridas, no solo nos sanamos, también sanamos a otros. Ese es el milagro de la compasión. Jesús no escondió sus cicatrices, las mostró a Tomás, Juan 20:27, como testimonio de amor y victoria. Así también don Eulogio mostraba su historia, no como vergüenza, sino como señal de que Dios había obrado en él. Niños y niñas, ustedes también pueden ser luz. Cuando ayudan a alguien, cuando oran por un amigo, cuando comparten lo que tienen, están sembrando fe. A veces, una palabra amable que digas puede ser el abrazo que otra persona necesita. Nunca subestimen el poder de sus actos pequeños. El mismo Jesús dijo que quien recibe a un niño en su nombre, lo recibe a él. Mateo 18:5. Eso es algo grande. Don Eulogio encontró en la fe no solo consuelo, sino dirección. Y esa dirección lo llevó a transformar su vida y la de su comunidad. Lo que parecía una historia de pérdida terminó siendo un testimonio de poder divino. Y así, este hombre restaurado por Dios nos deja una lección eterna. El amor que se entrega es el que más se parece a Cristo. ¿Qué podrías tú entregar hoy? ¿Alguna vez sentiste que tu corazón ya no podía más, pero una pequeña chispa de fe lo encendió de nuevo? Comparte en los comentarios tu experiencia o cómo esta historia tocó tu alma. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perder ningún contenido que puede transformar tu vida y la de tu familia. Y no te vayas sin ver el siguiente video que aparecerá en tu pantalla. Te prometo, es otra historia llena de fe y esperanza que no querrás perderte. Con todo mi cariño, hasta la próxima. Dios te bendiga.